Esta carta fue escrita el 22 de febrero del 2013 y dice: iré enumerando progresivamente, haciendo una pequeña explicación de la situación para aquellas personas que no están enteradas del tema, para la época y los efectos legales si es de precisar, así como para la misma bebé cuando sea adulta. Y es sobre los motivos de mi decisión de pedir el divorcio a tan solo unos meses de haberme casado. Serán nombrados uno a uno los motivos más importantes. Para empezar, intentaré ir cronológicamente. Una amiga se divorcia y PC se pasa nombrando múltiples veces al día la situación, preguntándome hasta 10 veces al día si algún día la voy a dejar. A lo cual yo me río y hasta me inspira ternura y me dedico muchas conversaciones a explicar que eso no ocurrirá, que cada pareja es un mundo y que nosotros estábamos muy por encima de esas cosas. Pero no es suficiente, sigue nombrando el tema día tras día, tras día, tras día, hasta que yo empiezo a aburrirme del tema. Empieza a decir que su amiga ahora está yendo a terapia con un psicólogo. Y le digo que bien, pero que a nosotros nunca nos faltará. Lo repitió tantas veces como deseando que a nosotros algún día nos ocurriese el hecho de necesitar ir a terapia como sus amigas. Y así día tras día, hasta que me va aburriendo nuevamente el tema. Posteriormente empezó a preguntar más cosas continuamente. Más que semanas eran meses, que conste que todo este relato se aleja como mucho un año. Empieza a preguntar, si no me voy de casa es por la bebé, como si sus amigas le hubieran contado las respuestas de sus parejas y que no se van por ese motivo. Ante esa pregunta, la cual me hace sentir un poco incómodo, ya me empiezo a enfadar con el tema, porque le digo que dado el suponer que llegase el día en que no quisiera estar con ella, se lo diría y que yo no me ataría a una mujer por una bebé, pero lo pregunta día tras día, hasta la actualidad, donde le demuestro que si no puedo estar con ella, se lo diría, y que no tiene nada que ver la bebé con estar o no con PC. Así que, ahora es que se dará cuenta que mientras estuve con ella, era porque quería estar con ella y no porque existiera una bebé, a diferencia de sus amistades. Para continuar, la reiteración de frases espantosas repetidas continuamente hasta la saciedad. Concluir con un inicio de preguntas, ¿me odias? A lo cual, como las últimas 150 frases de ese tipo de frases repetidas, me enfado y le digo que nunca más vuelva a decirlo porque llegará a ocurrir. Hasta este momento, esa es la única frase repetitiva que ha dejado de preguntar. Continúo contando. Pesha tiene un gato, aparentemente tranquilo hasta que nació la bebé, momento en el que el gato es desbancado a un segundo plano y empieza a tener celos. El gato rompe el sofá de la casa, rompe la alfombra. Por más que intento hacer ver a PC que el gato en un piso es incompatible con el nacimiento de una bebé, ella se aferra a mantener el gato. Genera infinidad de enfados el hecho del gato rompiendo cosas. PC solamente la regaña y no busca soluciones. Discusiones progresivas, cuando pido que no deje el gato cerca de la niña, porque le puede hacer daño, a lo cual PC hace caso totalmente omiso, hasta que llega el día en que de forma inesperada, la niña estando en la cuna, pega un grito de miedo de un susto impresionante y salgo corriendo y en un segundo literalmente lo que veo es el gato saliendo de su habitación. Semejante enfado tengo, pero más me sorprende es que la decisión que PC toma es ninguna. No hay ningún cambio más que el teóricamente estar más pendiente del gato. Pero allí no se queda el problema del gato, sino que cuando voy a regañarle, el gato se pone en posición de ataque. A partir de ese instante nunca más quiero saber nada del gato, pero la decisión de PC es la misma. Nada. Pero ojalá se acabara la historia allí del gato, sino que pasadas unas semanas y estando PC y yo a menos de 2 metros de la bebé en el suelo, la gata saltó hacia la niña con el sonado que tienen los gatos al atacar. Ante semejante extremo de la situación, decido que el gato no salga nunca más de una habitación, ya que estoy seguro que PC no desea hacer nada ante ninguna situación. Desde ese instante, el gato está encerrado solamente mientras yo estoy en casa, pero basta que yo llegue a casa para ver que la gata está fuera de la habitación, paseando por la casa como si no hubiera pasado nada, merodeando cerca de PC, cerca de la bebé, y todo muy a pesar de haber descaradamente atacado a la niña. No voy a opinar sobre la actitud de PC, pero creo que queda excesivamente visual el peligro que está expuesta la bebé ante la incapacidad para la toma de decisiones al respecto de estas evidencias. Siento que hasta que no le haga una herida en la cara o que le saque sangre, ese no querrá salir de la gata, y esta es una de mis primeras peticiones serias y formales que le he realizado a lo largo de estos últimos meses. Desde entonces,
PC mantiene a la gata hacinada en una habitación, pero la saca cuando yo no estoy. Y así van pasando los días. Además del peligro de la niña, los daños al sofá y la alfombra son de más de 1000 euros. Más muestras de inmadurez hay en los siguientes párrafos, como lo han sido el decidir no darle agua a la niña porque se mojaba, aludiendo que si la niña quiere tomar agua, tragará, pero que si se le sale de la boca es que no quiere más. Muchas discusiones tuve al respecto porque considero que un humano debe tomar infinidad de agua, y mucho más un bebé que se deshidrata con nada. Pero el resultado, la niña se estreñió hasta el punto que, estando con leche materna principalmente para esa época, la niña cambió la diarrea por heces sólidas y además del traumatismo que ha tenido eso a nivel intestinal, la niña lo pasaba realmente mal y más de una vez tuvo lágrimas mientras evacuaba, porque esos días su madre consideraba que no había que darle agua si la tiraba porque se mojaba. Esto se generó sobre todo un día, cuando la bebé lo pasó peor que todos los días. Verla llorar, evacuando, hacía que me enfadara realmente. Le pedí directamente a PC que le diera cuanto agua necesitara la bebé. Que por favor madurara, porque es normal que un bebé se moje al tomar agua. Esto lo ha mejorado un poco desde la discusión, pero vaya que me ha costado explicárselo. Obviamente PC no toma agua, al igual que su madre, imitándola, pero eso ya será otro párrafo. Para continuar con el descaro de la inmadurez, llegamos al punto cuando PC se empezó a enfadar porque la bebé se manchaba al comer, llegando a regañarla, hasta que llegó el día donde me enfadé muy seriamente, pero no sirvió. Seguía regañando a la bebé hasta que un día, estando yo sensible, de debilidad mía, estando con la voz un poco cortada, le pedí que por favor nunca más regañara a la bebé por mancharse. Me costó meses desde que empezó a regañarla hasta el día que se lo pedí de forma emotiva. Un hecho ocurría frecuentemente, que era el pedirme con alguna frecuencia que tuviera a la niña en mis piernas mientras ella le daba la cena, en vez de una trona o silla, como todos los niños, pero ese es otro tema. El problema no radica en que yo tuviera a la niña en mis piernas. Es que más de una vez PC me regañaba incluso a mí, llegando a ser hasta desagradable, si la niña giraba la cabeza, y no le podía entonces dar cena fácilmente. Era tan absurda la situación, hasta el punto que le tengo que preguntar si lo que quiere es que le coja la cara de la bebé, con ambas manos para que ella le dé la comida. Ahí se da cuenta de semejante absurdo. Yo pensaba que durante el embarazo pasaría momentos hormonales considerados normales durante esa época, como si estoy gorda, etcétera, etcétera. Pero llegado a los extremos de ser casi exclusivo el único tema del día, me hizo tomar la decisión de que para que dejara de decir qué gorda estoy, tú estás flaco, le dije al final que engordaría con ella, y esa fue la única forma en que dejó de quejarse. Pero 1000 veces le dije que no haría esto nunca más, que si ella ganase peso 1000 veces más a lo largo de su vida, lo tendría que hacer sola. Se lo explico muchas veces porque puede que, por solidaridad, para que ella pueda hacer cuantos pasteles le apetezcan, cuantos dulces quieran, que la entenderé y la apoyaré, pero obviamente llega el parto y si ambos subimos 20 kilos, ella pierde casi 10 el mismo día del parto. No puedo tener ese ritmo. Pero empieza a volver con la frase estoy gorda, y muy cruelmente mientras yo aún tenía los 20 kilos extras. Y ella no ha descansado hasta que ha vuelto a tener 50 kilos. No importaba que yo le dijera que yo prefería la parte emotiva, que si está embarazada es obvio que esté más pesada, pero ella no. Ella vivió ese aumento de peso como una desgracia fundamental en su vida. Aunque yo le dijera que no necesitaba que estuviera flaca para estar con ella, su cerebro tiene grabado que debe estar flaca para gustar. Pues la vida le ha demostrado que eso conmigo no es así, porque más abrazos y cariños tenía cuando pesaba 70 kilos que ahora con 50 kilos, pero con 150 kilos de inmadurez. Ahora yo, que he bajado más de la mitad de lo que gané, creo que a ella le importaba muy poco que yo baje, que esté haciendo un esfuerzo por bajar, muy a pesar de ella, pero no tiene la sensibilidad como para hacer comentarios que, ya pesando 50 kilos, haga comentarios como, me faltan 5 kilos para estar lo más flaca que he estado nunca. Creo que le importa más su figura que ser feliz, o al menos que tener una familia feliz. Llegamos al día donde se decide meter a la niña en la guardería. Pendiente de que llamen a PC para trabajar, la niña pasa las mañanas en la guardería y la buscamos después de que ya haya comido. Al principio PC decía continuamente que estaba agobiada, que sentía que solo dormía o estaba con la bebé. Intentando yo aliviar el tema, empiezo ya a quedarme todas las tardes con las niñas para que ella se vaya a dormir o vaya al supermercado o vaya donde quiera a pasear. Pero resulta que la hora de ducharla y dormir vienen seguidas.
a las 7 y a las 8. Resulta que PC empieza a presionar para que yo la duche también. Fue exagerado el día en que saqué cálculos reales sobre las horas en las cuales, en los últimos 2 días, comparaba el tiempo libre. Comparaba el tiempo libre de ella con el mío, donde le demostraba que en los últimos 2 días yo solo había tenido 2 horas libres al día y el resto con la bebé o el trabajo, a diferencia de ella que tenía, según los cálculos, 8 horas libres un día y 5 el otro. Era exageradamente diferente. A lo que alude que en las mañanas ella está estudiando inglés en casa y que eso no es tiempo libre. Sinceramente, sin comentarios. Ella quiere más tiempo libre y yo teniendo que hacer guardias con la niña después de una guardia trabajando. Total, en una ocasión, dormir 2 horas en 48 horas, 24 horas trabajando sin dormir, 2 horas al llegar a casa y hasta las 4 de la mañana con la niña para que ella descansara. Y ella 8 horas libres ese mismo día. Hay una desproporción tan abismal que me hace sentir que yo doy todo en cuerpo y alma y ella no da nada y quiere más distracción y diversión. Si vamos un poco más atrás, cuando la niña dormía en la cuna dentro de la habitación, bastaba con un ruido mínimo que hiciera para que la pusiera en la cama. Una cama de 1,5 metros, que si se compara cuando ocupa una mujer y un bebé con las respectivas almohadas a ambos lados, resulta que yo solo dormía literalmente en 40 centímetros. Y además me despertaban los continuos movimientos de la bebé y PC. Por más que pido que la deje en la cuna, es inviable, imposible. Da igual que me diga que sí 100 veces, si al llegar la noche la vuelve a meter en la cama. Y resulta que el único de los 3 que tiene que ir a trabajar en horario laboral soy yo. El único que tiene que levantarse para ir a trabajar soy yo. Y era el único que estaba sufriendo que me levantaran 3 o 6 veces al día durante cada noche. Porque a las 7 me tengo que levantar para ir al hospital, a diferencia de PC que se queda acostada con la bebé hasta que la bebé se despierte. Pueden dormir cuantas veces quieran, muchas veces al principio, pero muchas discusiones llevaba encima en ese tema. Hasta que empecé a desesperarme e irme al sofá, y después de unas cuantas discusiones, tal vez 100, ella accedió a iniciar el proceso de dormirla en su cuna, en su propia habitación, e iniciar a acostumbrarla como a todos los bebés de la tierra, pero allí se profundiza, expande y agrieta todos los problemas de forma dramática. Iniciamos el proceso del duérmete niño, compramos el libro, y hay que seguir unas tablas, buscamos información y para resumir, fue un mes de infierno. Decir que el infierno no fue por la bebé, sino porque la madre se salta todas las pautas, rompiendo todos los días cada esquema. Estoy seguro que impidiendo que la niña se habitúe a una serie de pasos, rompiendo las normas de entrar en cada momento, no esperar los tiempos, darle de comer continuamente fuera de los horarios, quedándose en la habitación 5 o 8 minutos, sacándola de la cuna, haciendo que se durmiera encima de ella y luego poniéndola, y cada vez que se despertara volverla a sacar. En fin, fueron 8 discusiones al día como mínimo. Así era. PC se salta todas las normas según sus caprichos, sin importar que el día anterior me haya prometido, por ejemplo, no darle comida entre la merienda y la cena, no darle comida entre las 4 o 5 de la tarde hasta las 8, para que cenara bien y durmiera. Daba igual las promesas que hiciera. Las rompía unilateralmente sin importar nada. La sacaba de la cuna aunque hubiésemos peleado 5 veces al día el día anterior por ello. Apenas la niña empezaba a moldearse a un sistema, si iba yo, iba todo bien, simplemente porque cumplía lo que decía el libro, pero bastaba que ella entrara para desbastar todas las reglas, meterle la teta en la boca a la bebé, incluso hasta el punto en que la niña empieza a vomitar. Y sinceramente, culpo a PC del desastre que la niña ha sufrido innecesariamente. Porque la niña no merece que la hagan sufrir, y hacer todo esto para no cumplirlo es haberle regalado miles de lágrimas a la bebé sin necesidad por la inmadurez de la madre. Un fracaso de las horas invertidas que terminó con PC haciendo lo que quería, como siempre, dormir con la niña a 2 centímetros, pegada a ella, muy a pesar del riesgo y el peligro de ella. Miles de casos hay de aplastamientos reportados, pero eso a ella no le importa mucho, no le presta mucha atención. Intentos fallidos se vieron doblegados ante mi incapacidad de hacerla entrar en razón, de que sea el sistema que sea, hay que acostumbrarla a dormir a su cuna. Y lamentablemente, eso siguió hasta el momento de escribir estas palabras. Pero ese es otro párrafo. Siento que una persona, si asiente a hacer un proyecto, debe llevarlo a cabo, y si no se siente preparado, debe maduramente impedir hacerse cargo de ello e impedirlo. No lo que ella ha hecho de asentir, no hacer y admitir el no poder, pero llevar a cabo, saltarse las normas, porque la que más sufrió de los 3 fue evidentemente la bebé. Pasando al tema económico, yo he sido bastante generoso en este aspecto con ella, así como también con la decisión de ella de trabajar o no. Le dije que decidiera lo que ella quería hacer en junio, cuando la bebé tenía 3 meses, y que yo la apoyaría
Y así ha sido. Pero ella se queja, siento que culpándome de que no trabaja ni tiene dinero, cuando no ha asumido por 100.000 veces que se lo he dicho, que ella tomó la decisión que deseaba, que yo no la culpo ni le recrimino nada, pero que a la hora de culpar debe autorreflexionar, porque aquí la responsable de su toma de decisiones ha sido ella misma. En ningún instante le he sacado en cara de que no trabaje y he asumido un montón de extras económicamente hablando y que además, como regalo, ningún humano se espera como regalo, porque es demasiado bueno como para ser verdad, el visitar países diferentes cada 2 meses. Desde que nació la bebé, Grecia, Noruega, Venezuela, Lituania, Bulgaria, y había un viaje comprado y todo pagado para el mes de mayo. Evidentemente, PC tiene todo pagado y yo asumo todos los gastos de todo en absoluto. E incluso independientemente del país le doy algo de dinero para que se compre souvenirs. No demasiado porque no tengo demasiado, pero el esfuerzo del vuelo, hotel y comidas los he podido cubrir y ella ha tenido ese regalo de la vida. Pero ella se queja de no tener trabajo, no tener dinero, pero lo peor de todo eso no son estas dos últimas cosas, ni tampoco lo es el tal vez ni siquiera haber dado las gracias en ningún viaje. Es que allí, en España, llegó el punto donde veo todos los meses, en la cuenta común, números rojos, mes tras mes tras mes por 6 meses seguidos, y cuando me pongo a estudiar los detalles, pensé que gastaba unos 60 euros cada 2-3 días comprando cosas. Vamos, se desajusta enormemente la economía familiar. ¿No trabaja y además la que gasta 60 euros cada 2-3 días? Es un ritmo que ni siquiera yo, cuando estaba soltero, podía llevar. ¿Gastar tanto en cosas no básicas? Porque los gastos fuertes de comida y luz no están incluidos en esos gastos, así que hasta que me di cuenta y he metido el freno, no sé cuántos cientos de euros habían caído. Porque no he querido ver desde que se abrió esa cuenta hace un año, pero no me extraña que muchos cientos hayan sido gastados en cosas no necesarias y que yo nunca me he enterado, hasta que le tuve que demostrar que si yo quiero algo determinado, lo gasto de mi dinero personal, no de la cuenta común, y es algo que ella tiene que respetar. Ese dinero no es de ella, es de ambos, pero ha hecho y deshecho hasta que tuvimos esos 6 meses en números rojos. Y el único mes en que ella subsanó algo de alguno de esos meses de números rojos fue el mes en que yo gané la pelea con la compañía aérea, pelea que ella no quiso saber nada, pelea que ella no enfrentó y que le di el 80% de los beneficios de esa pelea. Vamos, que ganó regalado un dinero por una lucha que no peleó y se queja que el beneficio que recibió al ver eso se ha desvanecido rápidamente en subsanar un poco esa cuenta y pagar a medias el seguro de la vivienda. Yo creo que hay que ser agradecido en la vida. No se pueden recibir regalos de la vida y quejarse. Más a sabiendas que de no haber recibido ese regalo, me hubiera tocado a mí tener que pagar todo ese nuevo descubierto en números rojos, como ese seguro que cobraron, pero... En fin. Y así se dejó de quejar de no haber disfrutado de ese dinero mágico. Volviendo al tema de los viajes, no faltaba mencionar el uso que PC tenía de amenazar de no ir a uno de los viajes ante una discusión. Este hecho lo hizo continuamente. Solo faltaba que estuviéramos a 5 días para ir al viaje para que amenazara con no ir si tal o cual cosa no pasaba. Usó esa estrategia hasta que le dije que basta ya. Si ella no quiere ir, perfecto, pero que no me gusta tirar el dinero a la basura. Y si ella no va al viaje, es tirarlo a la basura. Pero que me pague entonces lo que se ha gastado por su parte. Si ella no quiere ir y quiere tirar su dinero a la basura, que tire el suyo, que me dé lo que ya yo he pagado por su billete. Así que, aludiendo que no tiene dinero, que ella no puede hacerse frente a ese pago, es que ha dejado el temita de la amenaza. Porque también ha utilizado el decir que vaya yo solo, sin la niña, a lo que me niego rotundamente, y le digo que no puede privar a la niña de un viaje. Así que ante tanta adolescencia, creo que obligarle a pagar con su dinero sus malacrianzas, de última hora, han podido aplacar un poco el tema, no sin antes ella pedirme que por favor no le comprara más viajes, que no quería ser malagradecida. Pues yo maduramente acepto, no más viajes a hoteles 4 estrellas con todo pagado en ningún lugar. Prosigo contando una pequeña anécdota de algún viaje. Este precisamente fue Lituania. Era de noche, hacía frío, menos 17 grados. Salgo yo a buscar la cena. Ya ni recuerdo qué motivo decía, pero se pone a llorar. Pero no es un llanto de un adulto, que dura 5 minutos y ya. Es un llanto de esos que duran 2 y 3 horas que no valen para nada ni se los cree nadie. No recuerdo el motivo del inicio, porque no es tan importante. Es el hecho de llorar 2 o 3 horas lo que ya he hecho ya muchas veces este año. Llora y llora, intentas razonar y ella sigue llorando sin importar lo que le digas. Recuerdo que hasta tuve que amenazarle con cambiar de habitación si no paraba
Y fue cuando, después de vestirme y ya estaba en la puerta de la habitación del hotel para irme y cambiar de habitación, cuando se detuvo de llorar. Lo hizo también volviendo de Asturias una vez en la noche. Detuve el coche en la gasolinera hasta que parara de llorar. Es obvio que para cualquiera que haya estudiado algo de psicología, que el llanto normal dura 5 o 10 minutos. Todo lo demás no lo es. No es sufrimiento. Pesé lo intentaba utilizar como un arma, pero sinceramente no se me ablanda el corazón ante los actos de llanto sin sentido. Supongo que ella cree que llorando 2 o 3 horas seguidas consigue algo. Supongo que se dará cuenta de que conmigo no. Para profundizar en sus raíces, nombrar un matiz que imita a la madre. A la madre ya le dedicaré su párrafo, pero el que quiero nombrar aquí es específicamente el esperar que alguien diga algo en una conversación y la otra persona que está enfrente busca en su mente si hay algo diferente a lo que han dicho y decirlo, suponiendo que es una forma normal de charla. Es decir, en vez de una charla normal, ambas personas opinando sobre algo, la conclusión es que lo que hace constantemente es juzgar lo que el otro dice, sin siquiera opinar sobre el hecho. Es aburridísimo hablar con este tipo de personas, porque continuamente tiene que justificar cada pequeño matiz. Como por ejemplo, uno dice, el cielo es azul, y yo estaba mirando, esa persona te interrumpe y dice, no siempre es azul, etcétera, etcétera. Es exasperante, porque además de aburrido, es un estilo de vida y de conversación que tienen muchas personas. Una de ellas es su madre, que basta que le cuentes algo que no tiene ni idea, como por ejemplo las normas del periodismo norteamericano, y le parece un absurdo totalmente todo lo que dices. No sé si lo usan como un mecanismo de defensa ante temas desconocidos, o si no se sienten preparados para opinar honestamente sobre algo, por lo cual juzgan las opiniones de los demás. Y así viven. No sé si siempre ha sido así, pero desde que empezaron las discusiones, ha sido casi a diario las conversaciones de PC así. He tenido más de 1000 charlas al respecto con ella, sobre enseñarle a disfrutar de la vida y sus cosas y comentarlas. Pero sigue, si le hablo de flores, busca lo que he dicho de flores para encontrar lo contrario a lo que digo. Y en vez de una vez mirar la flor y opinar, o si hay 2 caminos y elijo uno porque creo que hay menos viento, porque está entre los edificios, ella dice que menos viento tiene el otro porque hay árboles que no se están moviendo. Prosiguiendo a nombrar algo de la madre, decir que PC le cuenta todo, inclusive las tonterías más grandes, como por ejemplo una discusión que tuvimos sobre cómo me gusta el café. Pues la madre sabe todo continuamente cada rato y constantemente sobre nuestra relación. Pues no ha sido diferente esta Navidad, cuando PC se pone a forzar la situación de meterme en la casa de sus padres en pleno diciembre. Ya le dedicaré su párrafo. Pero cuando le digo que no soporto estar en una casa a 0 o 5 grados, sin calefacción, sin condiciones climáticas para la vida humana, digo que quiero salir de allí y que no volveré a pasar otras navidades a esa temperatura. Maduramente le digo que si alguna Navidad más quiere pasar allí, pues bien, pero que iremos a un hotel de la zona para dormir, con calefacción. Vamos a ver, yo nací en el Caribe. ¿Es acaso tan difícil de entender que no me agrade estar una semana, ni para dormir, a 0 o 5 grados, sin calefacción? En conclusión, en este tema hay 2 grandes problemas. Por un lado, el haberme obligado a dormir allí, muy a pesar de ya conocer las características climáticas. Obligarme a pesar de saber lo que pienso. Y por el otro, haberle dicho todo esto que escribo sobre lo que pienso de esa casa. Ocurre que hay un desagrado total entre su madre y yo. Yo no quiero saber nada más de allí y supongo que la madre lo quiere saber todo. A ver qué puede opinar. PC se queja que sus exparejas se llevan mal con su madre. Pero ¿cómo no hacerlo? Si la madre sabe todo lo que ocurre, como si PC tuviera 5 años, sin tener intimidad e influyendo negativamente. Ya le dedicaré su párrafo respectivo. Pero PC calla y sigue contando todo a su madre. Al que no le cuentes a mí. Y sigue todo catastrófico, hasta haber llegado a este punto. Para comentar las pinceladas diferentes de la madre, gracias a su madre, no tuvimos la noche de bodas. Porque a la señora le pedimos que se quedara con la niña mientras dormía en la habitación, la madre no quiso cenar ni quedarse, enfadada porque decía que le llevaban la comida como a los perros. ¿Y estamos hablando de un hotel 5 estrellas? PC se tuvo que quedar la noche durmiendo para que la madre se fuera a su casa a dormir, y yo me quedé sin noche de boda desde las 11 de la noche. Y lo peor de todo es que PC ni siquiera se enfadó. Haga lo que haga, ¿la exculpa?
Y eso de no haber disfrutado ni siquiera de la noche de bodas, que lo habíamos planeado por meses, eso no lo olvidaría nunca. ¿Y ella ni siquiera se enfadó con su madre? Adentrándonos más en el tema de su madre, es una persona que abandonó a su primera hija cuando tenía esta 6 años. Desde entonces no sabe nada de ella y actualmente ella tiene 37. La conocí y gracias a su padre es una persona normal y feliz, no gracias a la madre que la abandonó. Hace un año acudió un hombre diciendo que era el padre de PC. Sí, PC. Resultó que cuando envía su foto es idéntico. Y si esa foto la ve cualquier humano, se da cuenta que el padre de PC biológico es ese señor. Así que en definitiva, esa señora, la que me arruinó la noche de bodas y destruye a PC con sus comentarios telefónicos, aparentemente ha tenido 3 hijos de 3 humanos diferentes. Ha abandonado a la primera y no ha sabido ni querido saber nada por 30 años. No tiene nada de dinero en la vida y para los estudios del hijo incluso tiene que pedir dinero. Le debe teóricamente un dinero a PC de un préstamo antiguo que nunca le paga. Vive alquilada a los 50 años pasados en la punta de una montaña de Asturias sin calefacción ni condiciones de vida, cuya primera calefacción se la regaló PC hace un año porque yo tenía varios, vecina de algunas casas de campo con animales campestres, rodeada de gallinas y vacas, moscas y garrapatas, siendo propietaria de unos 9 gatos y perros. Su situación económica es tan paupérrima que se enferma el perro y el veterinario lo tuvo que pagar la madre de la novia del hijo. ¿A esa señora es la que PC le tiene tanta estima? Y si bien le intento inculcar que ella tiene que ser la adulta y la madre tiene que pasar de ser la madre educadora ideal a la madre que le corresponde, es imposible. Todo lo que tenga que ver con su madre, PC dice sí, sí y al final la protege. Por otro lado, el padre de crianza. Me parece una buena persona a diferencia de lo que opinó esta señora, solo que no tiene trabajo estable en ningún lado y vive de una pensión del Estado por minusvalía. Era pintor de barcos, obrero o cosas así, no lo sé bien. Lo peor es que fuma marihuana a diario, al más estilo hippie, y que no tiene ni trabajo ni ingresos estables. La madre engaña al Estado declarando mucho menos de lo que vende para poder lograr pagar menos impuestos, hasta el punto de darse de baja como autónomo para no pagar esos 200 euros al mes. Además de que no declara nada entonces, en fin. Ese es el ambiente de cultivo de PC. Pero siempre fui educado sabiendo que no hay que juzgar a las personas por sus familiares. El problema es cuando los familiares son una influencia negativa y te dejas llevar por ello, no los enfrentas y te cuesta el matrimonio incluso teniendo una hija. Desde que nació la bebé, he sentido la responsabilidad de querer darle a la bebé lo mejor, de lo mejor de lo mejor. Y eso evidentemente pasa por salir de España para conseguir mejores sueldos, mejores condiciones laborales. La crisis ha roto el país. Sobre todo sabiendo que me han bajado el sueldo el 30% entre todos los recortes de los últimos 3 años por la crisis. Así que, si antes estudiaba alemán hasta un nivel mediano, tenía que subir el inglés a un nivel avanzado, si mis intenciones eran salir del país. Y desde entonces empecé a machacar el inglés, canciones, televisión, películas, etc. Pero no fueron menos de 50 peleas las que tuve con PC, porque ella buscaba la manera de que no estudiara. Decía cosas como, no quiero escuchar inglés que estoy cansada, mejor pon otra cosa. Y después de 50 peleas, se dio cuenta que el bloquearme estudiar solamente estaba produciendo peleas porque no iba a conseguir que renunciara a evolucionar. 50 peleas se dicen rápido, pero se sufren muchísimo. Y cuando profundizas en sus miedos, es porque ella tiene miedo a salir del país. Prefiere pensar que el país mejorará, aun cuando lleva tiempo sin que la llamen para trabajar. Se encuentra junto a los 6 millones de parados del país, yo sufriendo el 30% de la disminución del sueldo, y ella tiene más miedo de salir, miedo al no conocer a nadie, a estar aislada. Yo ya viví lo que es cambiar de país. Si bien no es fácil, supongo que es mucho más fácil en pareja, pero sobre todo con ilusiones. No encuentro adjetivos para calificar más que el de la inmadurez al enfrentar la realidad. Para seguir tocando puntos, llevamos en total 4 meses casados y 3 meses sin siquiera tocarnos la mano. Yo llego de trabajar a las 3 de la tarde, ella cree que es obligatorio dormir la siesta con la niña hasta las 4 o las 5, luego la merienda de la niña, se juega 1 hora, luego ducha, cena y ella se va a dormir con la niña a las 8. Yo quisiera saber si algún hombre normal puede tolerar esas decisiones de PC, pero si profundizo más, no habremos estado juntos ni 10 veces,
desde que nació la bebé, hace casi un año. Así que no es difícil darse cuenta de las consecuencias de las decisiones de PC. Yo suelo acostarme tarde siempre, pero desde que está embarazada se acuesta a las 10 y desde que nació la bebé a las 8 de la tarde. Así que yo quisiera escuchar opiniones reales diferentes del resto de los humanos, porque matemáticamente, si yo trabajo hasta las 3 y ella se duerme hasta las 8, pero 2 horas de esas 5 horas hace la siesta con la niña, eso me da un promedio de solamente 3 horas diarias de comunicación, y siempre esas 3 horas enfrente de la bebé. Esta es la madurez que desprende PC, y eso es estando sin empleo, y yo llegando a las 3 de la tarde a casa. Me imagino cómo será en su cabeza cuando tenga un empleo o el mío se extienda. No veo solución ante sus decisiones. Nunca he sido estricto en nada en casa, no exijo nada, ni ser impecable en nada, ni en la cocina, ni en la sala, ni en la ropa, ni en nada. Pero le digo una y otra vez que me gusta la ropa en el armario. No entiendo la necesidad de tener que decirle infinidad de veces que no me gusta poner nada de eso en mi mesa de noche. Es muy sencillo. Pero PC cada mañana me ponía mis cosas en la mesa de noche una y otra vez, pero resulta que ella una y otra vez lo hace, como esperando a que te acostumbres a que su nueva decisión de cambiarme las cosas de sitio hasta que me logra enfadar y vacío yo mismo mi mesa de noche cada día. De la mesa de noche al armario de cajones. No entiendo cómo decisiones tan sencillas. Ignora lo que le digo, sigue haciendo lo que ha decidido. Y lo vuelvo a decir, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a ignorar, y lo vuelvo a decir, y lo vuelve a ignorar, hasta que me enfado, cierro mi mesa de noche y meto un par de libros como toda mi vida. Una mesa de noche para mí es una cosa de noche, muy sencillo, pero más de 10 discusiones regaladas al respecto de ese tema. El café. Hay gente que solo le gusta un tipo de café. Hay miles de tipos de café. Pues a mí me gustan varios diferentes y dependiendo del momento. Quiero uno u otro, pero no entiendo que tuve que tener más de 15 peleas, una por día, mañana tras mañana, porque ella deseaba acostumbrarme al tipo de café que ella deseaba prepararme en las mañanas. Grande, marrón, más café que leche. Al principio me lo tomaba y le pedía que no quería eso, que no me gusta así. Que a primera hora de la mañana me gusta un café expreso de menos de 20 mililitros, una taza pequeña, de las muy pequeñas. No entiendo cómo puede alguien después de esa explicación seguir haciendo 15 días después, 15 días seguidos, un café grande, taza grande, marrón, más café que leche. Así que después de 15 días discutiendo, pues ya después decidí ni probarlo. 15 días seguidos, ni lo veía, ni lo tocaba. No creo que sea tan difícil enterarse, que prefiero no tomar nada a que me den algo que no me gusta. Mis últimos 10 años han sido viviendo solo. Ni siquiera exijo que me hagan nada, ni cafés ni nada. Pero si me lo hacen después de 15 días diciendo lo mismo, no entiendo que hayan cosas así. 15 días de discusiones más regaladas de gratis y sin sentido. Una de las pocas cosas que me ha pedido es que no deje la toalla mojada en la cama. Y solo por habérmelo pedido mi esposa, hice el esfuerzo. Y creo que en los últimos 365 días la habré colgado 258. Y los días que no la he colgado es porque se me ha olvidado y no por mala intención, a diferencia de lo que pienso que es lo que ella hace con el café. Tocando otro tema, trabajar en el hospital, en un quirófano. Estoy lleno de ruidos, muchas veces gritos, mucha tensión. Y al llegar a casa deseo silencio, como también los electrodomésticos puestos en casa. No sé cuántas discusiones habremos tenido al respecto, porque yo tenía la impresión de que había aumentado el número de lavadoras, secadoras, lavavajillas al día, hasta el punto de yo sentir que constantemente estaba encendida alguna de las tres. Pero no sé cuántas peleas, 30, 50. Y resulta que ella siempre decía que tenía la razón, que era indispensable, que no podía bajar el número de utilizaciones de electrodomésticos. Y yo no entiendo por qué, como humano, que he vivido solo, sé que se usa una lavadora o dos como mucho a la semana. Es muchísimo. Pero se usaban supongo que unas 7 o 10 lavadoras, otras tantas secadoras, más otras tantas lavavajillas. En conclusión, ella no bajó el número de nada y llegó la sorpresa.
400 euros de facturas en electricidad. Tremendo cataclismo. Gastar casi 500 euros en lavadoras y ella justificándose cuando normalmente se gastaban 100, más que se triplicó. Pero resulta que yo no tenía la razón en ese momento, pero como ocurre siempre con PC, yo no tengo la razón y hay que contradecirme. Hasta que al final se demuestra que yo sí tenía la razón. Conclusión, ¿quién paga la factura? Más cosas. Resulta que al llegar al trabajo, sin importar si yo tenía una mañana tranquila o movida, tenía que llegar a hacer la comida a las 3 de la tarde y la excusa de PC era que con la niña no podía hacer nada. Así que, resulta que ella tenía todas las mañanas libres y no podía hacer la comida, y yo tenía que llegar a cocinar. Y eso ocurría el 90% de los días. Es incomprensible pero real. Y después, con la niña en la guardería, ese porcentaje solamente ha bajado hasta un 30%. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Pero cómo espera alguien que uno esté feliz? Porque si uno no trabaja y el otro sí, ¿cómo es posible que el que trabaja es el que tiene que llegar a cocinar? Puedo entender que sea el 50% si ambos trabajan, pero es abuso el 90%. ¿Yo cocinar si soy el que trabaja? ¿Y el 30% incluso la niña yendo a la guardería? Rozando el tema drogas, además de estar rodeada desde su infancia por la marihuana diaria del padre de crianza, permitía cuando vivía sola que en su casa fumaran drogas. Una amiga en particular. En mi casa realmente no se fuman drogas, ni tabaco, ni nada. Y su madre cuando viene, ¿Qué decir? el padre al menos sale a la calle, pero PC le resulta normal vivir con las drogas de cerca. Tocando el tema de las navidades, ante su insistencia, accedí a ir a Asturias a pasar unos días con su familia. Ella forzó a que durmiéramos allí, aunque yo insistí en que hiciéramos, como las veces anteriores, de dormir en casa de su abuela, una casa normal, con calefacción en Asturias como toca. No se puede obligar a un humano a vivir una semana entre 0 y 5 grados sin calefacción. Eso no es humano. Tener que estar con 3 capas continuamente abrazado a un radiador, sin querer salir de una habitación, muy a sabiendas de que detesto el frío continuo. Y el baño, con fugas externas. Si alguien quiere ir al baño en la madrugada, como me tocó, es ir al baño a una temperatura ambiente de 0 a 2 grados a las 2 de la mañana en pleno diciembre. Así que cualquier humano puede entender mi malestar ante la obligatoriedad de PC de forzarme a dormir en esa casa, y no donde su abuela, no en un hotel. Así que es obvio que mientras yo la invitaba a hoteles 4 estrellas en el extranjero, ella me invitaba a una casa sin ningún tipo de climatización, en unas condiciones de vida infrahumanas. Otro tema, dar y recibir es una lección que no ha aprendido. Ella ha sido educada en recibir, recibir y recibir de los hombres. Estoy convencido que se lo enseñó su madre. Y por eso le falta dar las gracias ante los detalles. Y la falta de pedir disculpas cuando mete la pata, porque es increíble ver al tipo de personas que mete la pata y enseguida además te pide un beso. Por favor, eso es inmadurez. Se necesita que un adulto te haya dicho muchas veces que si metes la pata se pide disculpa. No se exigen cosas ni besos ni nada. Detalles de crianza que, por más que pido, eso nunca lo he podido conseguir. Incluso en el momento de escribir estas líneas. Otra, para comentar. No sé qué tantas horas se necesitan al día para ser feliz. Supongo que depende de lo que desees hacer. Si ha buscado un amante, ya sinceramente no me sorprende nada, viendo cómo trabaja el cerebro de PC. Pero a mí sí que me consta, al inicio de la relación, la visita del fontanero. Vi cómo PC se le insinuó. Necesitaba el cambio de una goma en el baño, una goma de 1 euro, y el fontanero fue a casa hasta 5 veces a ver si estaba sola. Al ver que estaba yo, se iba diciendo que le faltaba algo. Así que, si PC fue capaz de insinuarse a un fontanero en mi cara, no sé de qué es capaz después de casi un año sin sexo, conmigo, y con 5 horas libres cada mañana. Y además le enfada que le pregunte qué ha hecho en la mañana, dice que limpiar. Buah. Pero es obvio que nadie limpia 3 o 5 horas al día, sin palabras. Y para terminar, después de cada viaje que hemos hecho, Lituania y Bulgaria específicamente, resulta que PC necesita apenas al llegar a casa ir a despejarse, ir a salir al menos un par de horas. ¿Un amante? No lo sé, pero juro que no se puede descartar.
Otra, le digo que busque un psicólogo, ante todo lo anteriormente nombrado, porque considero, ya no como marido sino como médico, que PC necesita un apoyo, y si no es capaz de escucharme, porque piensa que soy el culpable de su paso de adolescente a madre, y después de un montón de tiempo, que le digo que me escuche a mí o que vaya al psicólogo, después de mucho tiempo accedió, pero simula primero que no sabe buscar en internet, luego que no tenía dinero, así que en definitiva, le digo que se lo pago yo, y llegado el día, digo que busque una psicóloga mujer que probablemente tenga hijos, con la finalidad de que le explique lo maravilloso de la maternidad, lo maravilloso de lo que está viviendo, y que su enfoque no es el más correcto. Pero llegado el momento, me pide el dinero y se va. Primero tengo que detenerla para decirle que se dan las gracias si te dan algo. Y segundo, le digo que aproveche esa reunión porque posiblemente sea la última posibilidad de arreglar lo nuestro, porque llevo muchos meses sufriendo y veo que ya no puedo hacer nada más para que ella entienda las cosas que le digo, esperando que alguien le ponga un poco de cordura en su cabeza adolescente y de madre precoz, aunque tiene 31 años. Y resulta que, si la cita era de 9:30 de la noche a 10:30 de la noche, resulta que son las 11:30 y no aparece, ni atiende el teléfono, ni nada. Y a medianoche aparece, 3 horas desaparecida, y dice que fue allí a la psicóloga. En fin. Lo peor no es que no llamara, no atendiera el teléfono, o ni siquiera escribiera un mensaje para saber cómo estaba la bebé, a unas sabiendas que era la primera noche en su vida, que no dormía con el pezón en la boca. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que cuando llega, me dice que la psicóloga le ha dicho que ella no tiene ningún problema, que no hay nada de inmadurez, que todo es falta de entendimiento mío, que si quiero oírlo yo, que vaya yo. Pues si esa es su respuesta, lo que hizo allí es absurdo y una pérdida de tiempo, porque me parece que lo que ella necesitaba saber no era que fuera considerada una enferma mental, pero pareciera que fue a buscar apoyo en una psicóloga para sentirse fuerte y poderosa, buscando razones para haber tomado sus decisiones, pensando que son los demás los que deben adaptarse. Así que, aunque lo que digo suena impresionante después de leer todas estas líneas, lo peor realmente fueron los tonos, las actitudes, las maneras y los gestos de prepotencia y seguridad de que el problema no era de ella, sino que era yo. Así que sencillamente pido el divorcio. Ella desaparece por horas ese día. Y al día siguiente, no dice nada, se va y ya. En el momento de escribir estas líneas, le daba la teta cada rato, sin orden, sin criterio, sin nada, sin darle agua. Creo que ha querido imitar a sus amigas, a su madre, a su entorno. No ha sabido aprovechar un año de todo pagado, con viajes, tiempos libres, una bebé y un marido nuevo. Se le ha ido de las manos. Quiso imitar a sus amigas hasta que lo consiguió. En este punto, está a punto de ser igual de fracasada en el matrimonio como sus amigas y su madre. El gato vive encerrado, hacinado aún hoy, sin haber sido regalado, vendido, sacado de la casa, quejándose de no tener trabajo, sin asumir la responsabilidad de su toma de decisión, queriendo no salir de España y pidiendo expresamente incluso ir a vivir a Asturias, sin deseos de evolucionar, despegar, aprender, sin estudiar inglés, queriendo volver a vivir en ese entorno familiar, a unas sabiendas, ella misma, que admite que por su salud mental fue que se fue de esa ciudad hace unos 5 años. Yo no la conocía en Asturias, y ella se fue de Asturias porque esa ciudad le hace mal y su entorno. Pero ella quiere que vayamos a vivir allí. En vez de salir al país a mejorar, recibiendo llamadas telefónicas diariamente de su madre, donde el principal tema de comunicación con ella es lo mal que está económicamente, lo mal que le va con el marido, lo mal que le va con las ventas, con el país, incluso alguna vez desahogándose porque no tenía dinero para pagar los estudios de su hermano y que le tenían que pedir dinero a otro familiar. Es lo que yo llamo... llamadas malignas, emitidoras de tristeza y estrés. Estoy seguro que de allí viene el origen de la pregunta a diario que PC me hacía de si existía otra mujer. Preguntaba 3 veces al día, apenas al mes de haberme casado. En fin, otra de esas preguntas reiterativas de ella. Pero ¿a quién demonios se le ocurre pensar que un hombre recién casado busca un amante apenas al mes de casarse? En mi cabeza no cabía. Cuando le pregunté directamente si esa pregunta venía de su madre, de pronto la deja de hacer. Pero yo sentía que era una especie de cáncer de mujer, cada día por el teléfono. Es demasiado para PC.
porque ella se deja influenciar y no tiene las agallas de pelear por los deseos y menos de pelear por sueños. En definitiva, PC para mí ha sido de esas personas que lo han tenido todo y no han sabido manejarlo y se quedan sin nada, porque aún con toda la mierda esta, contada en estas hojas, aún tiene gestos de bondad de mí, como el regalo de unas buenas botas búlgaras, pero sigo recibiendo golpes pisoteadores de todo, sueños, deseos, haciendo que sienta que los días se acaban a las 6 de la tarde, porque a esa hora ya no se puede salir de casa, según ella porque a las 7 empieza el tema ducha y cuna, pero ¿cómo un día se puede acabar a las 6 de la tarde? Cuando yo trabajo hasta las 3 y la otra duerme hasta las 5. Es una cadena sin sentido destructor de humanos, sin querer hacer cosas tan básicas como apagar la luz de la cocina o repetirme un café que no tomo, como cualquiera de los ejemplos nombrados arriba. Incluso en el momento de escribir esta carta, después de haber desaparecido ayer y anteayer varias horas, sin decir siquiera dónde ha estado, supongo que hablando con gente, dejándose influenciar nuevamente por personas, viene y dice que lo quiere arreglar, e incluso dice que hará el sacrificio de levantarse a las 8 de la tarde después de que la niña se duerma para hablar. Pero al decirle que necesito hablar cada uno de estos problemas y que quiero que me explique el por qué y sobre todo el qué piensa hacer al respecto del futuro en cada uno de estos puntos, como mínimo antes de poder hablar siquiera de seguir o no con nada, bueno, dice que no está de acuerdo, que hay puntos que son mentiras. Pues lo siento. Lo siento por la bebé. Siento por haberme equivocado con PC, por pensar que era otra persona. Pero aunque tenga que esperar 20 años, la bebé tendrá esta carta y entenderá por qué me quise divorciar. De todas maneras, yo estaré ahí a su lado y se lo explicaré cuando lo pueda entender. Mientras tanto, que siga pensando que PC es perfecta. Es más sano para la bebé, pero yo definitivamente quiero el divorcio. No es que yo exagere, es que se autoperdona todo y minimiza sus errores.